Buenas noches. El día de hoy vamos a conversar sobre el proceso de determinación de los ingresos del negocio y cómo a partir de los ingresos que vamos a tener o que vamos a generar, vamos a lograr establecer cuál es el punto de equilibrio de la empresa. Eh, lo primero, para poder determinar los ingresos de la empresa, necesitamos hacer un análisis de mercado. Y entonces, ¿cómo es que hacemos un estudio de mercado? Lo primero es, tenemos que tener el concepto del negocio que vamos a hacer, determinar la estructura del estudio, mirar si es un producto o un servicio, eh, establecer el mercado al cual nos vamos a dirigir, determinar cuál va a ser la demanda, que ese es un poco lo que nos interesa saber, qué oferta vamos a dar, a qué precio, cuál va a ser el proceso de comercialización y las funciones físicas y auxiliares que vendrían a ser la distribución. Al inicio del curso hemos visto el producto y el servicio, hemos hecho un análisis de a qué mercado nos vamos a dirigir. Hemos visto un poco de cómo podemos analizar la demanda. Sabemos qué podemos ofrecer, cómo calcular el precio, los diversos canales de comercialización y el tema de la distribución. Todo eso ya lo hemos ido viendo en diversas partes del curso. Hoy día lo que vamos a ver es cómo podemos calcular cuál va a ser la demanda para poder, a partir de ahí, calcular el punto de equilibrio del negocio. Nosotros empecemos por definir los diversos tipos de demanda con las que nos podemos enfrentar. Yo puedo tener una demanda negativa, entonces la respuesta se llama marketing conversivo. Y el marketing conversivo, ¿qué es lo que busca? Desengañar o convencer al consumidor de las ventajas del producto. Es un consumidor que de alguna manera ha tenido un problema en este mercado. La demanda nula es cuando no existe demanda para lo que vamos a hacer y se crea la demanda. Esto puede estar asociado a procesos de innovación en valor, cuando decíamos los no clientes y cómo los volvemos clientes. El otro tema es la demanda latente. La demanda latente nos lleva a un marketing desarrollador, porque la demanda está ahí, pero todavía no se materializa. Entonces debemos desarrollar esa demanda para que se materialice y se haga. Puede haber una demanda débil. El proceso para enfrentarla se llama remarketing y lo que vamos a hacer es revitalizar la demanda. O sea, buscar cómo hacer que esa demanda débil se consolide y se haga fuerte en nuestro segmento, en nuestro mercado, en lo que estamos haciendo. Una demanda irregular, eso es llamado sincromarketing, y es sincronizar la demanda para que esta demanda se estabilice.
no hay nada más desagradable o difícil de manejar que una demanda irregular, porque yo puedo hacerme de stock para enfrentar unos volúmenes de ventas y cuando voy al mercado resulta que la demanda cayó. O puedo estar con la demanda baja y cuando voy al mercado saltó y empiezo a desabastecer. Entonces, la demanda irregular hay que estabilizarla. Puedo tener una demanda fuerte. Ahí viene un marketing de mantenimiento y la idea es mantener la demanda, o sea, no dejar que se pierda. Puede haber una demanda excesiva. Resulta de que se está buscando demasiado del producto, o sea, entonces ahí entramos en un proceso de desmarketing para reducir la demanda. Eh, una demanda perjudicial. Ese es un contramarketing, vamos a destruir esa demanda perjudicial. Es una demanda que nos hace daño, o sea, nos está pidiendo cosas que van contra nuestro producto. Una demanda bloqueada es gente que se niega a su participación en el mercado, tenemos que buscar su cooperación y esto se llama mega marketing. Y una demanda segmentada. Ahí debemos buscar el maxi marketing y multiplicar acciones tecnológicas para unificar la demanda y podernos mover alrededor de una demanda estable. Nosotros nos enfrentamos en este análisis de la demanda a un primer punto de equilibrio. No es el punto de equilibrio de la empresa, sino al punto de equilibrio de la demanda. Entonces, yo tengo una oferta y tengo una demanda. Y entonces, a cada precio va a haber una cantidad ofertada diferente. Cuanto más alto es el precio, mayor de oferta va a haber. Mientras que cuanto más bajo sea el precio, mayor demanda va a haber. Entonces, hay un punto, la oferta y la demanda se cruzan. Ese es el precio de equilibrio y la demanda de equilibrio. Es el punto donde el productor y el consumidor se cruzan. Y tenemos que buscar que ese punto sea un punto que esté dentro de nuestros estándares de costos y de precios factibles de manejar. Entonces, nosotros partimos de lo siguiente. Nosotros empezamos con un mercado potencial. El mercado potencial es tomar el universo que yo tengo disponible para poder venderle mi producto, que es el todo. Y ese universo yo tengo que determinar cuál va a ser la cantidad de gente que puede, por ejemplo, hablemos de un universo de 200, ¿ya? De esos 240.000, de repente a mí me interesa que sean personas de nivel socioeconómico B y que sean solo mujeres. Por poner un ejemplo. Entonces, el 20% del mercado son nivel socioeconómico B, 50% son mujeres. Las 240.000 personas se convirtieron en 24.000. Entonces voy a ver cuál es mi mercado disponible.
esas 24.000 personas que hemos determinado que son mujeres del nivel socioeconómico B, vamos a determinar de que viven en un determinado sector de la ciudad. Entonces, yo me encuentro con que el 30% o sea, la población de ese segmento, de esa zona de la ciudad es el 30% de la población de la ciudad. Entonces, los 24.000 personas disponibles por 30% me quedan 7.200, ¿correcto? Siguiendo con mi estudio de mercado, yo encuentro que de ese mercado disponible tengo un mercado efectivo, que ahí a través de las diversas informaciones que tengo, de esas 7.200 personas, el 90% están dispuestos a comprarme, son 6.480. Si ustedes se dan cuenta, al determinar el mercado potencial, yo estoy trabajando con datos que es información secundaria. Es información que ya existe, que yo la busco en el INEI, la busco en la Asociación Peruana de Investigación de Mercados. O sea, no la tengo que generar yo, la tengo que encontrar. Porque cuánto es la población de mujeres y cuánto es un nivel socioeconómico, eso ya lo encuentro. En el mercado disponible igual, estoy trabajando con cuánta población hay en un área de la ciudad. También es información secundaria. Ya voy al mercado efectivo, ya tengo que trabajar con información primaria, que es determinar de esas 7.200 personas que tengo en mi mercado disponible, cuántas estarían dispuestas a probar mi producto, y el 90% están dispuestos. Perfecto, me quedan 6.480. Y resulta que de esas 6.480, y ahí entra un cálculo que yo mismo debo hacer o que ustedes mismos deben hacer, deciden tomar el 10% de ese mercado. Son 648 personas. ¿Por qué deciden tomar el 10% del mercado? Porque analizan a la competencia, analizan factores que existen. Normalmente se buscan números de ese tipo, 5%, 10%, porque son los números con los que yo voy a poder entrar. Y sería una locura decir, ¿saben qué? Voy a entrar a un mercado, voy a colocarme y me voy a adueñar del 90% del mercado. Primero tengo que darme a conocer. Entonces, en ese momento yo ya determiné un mercado objetivo. Teniendo el mercado objetivo, yo ya puedo empezar a pensar en proyectar la venta. Y en el momento de proyectar la venta, yo voy a generar cuánto es la demanda que voy a planificar, cómo se mueven los meses, cuál es la estacionalidad de mi producto. Si bien la demanda aparente del año base es 14.418 y la pongo para todo el año, yo me encuentro que hay una variación de la demanda de mi producto. Este no es el caso, pero por ejemplo, si yo tomo helados, en el verano tengo el 90% del consumo de helados en el año, y el resto del año es mucho más bajo. Por ejemplo, hoy día nadie compra helados. Además, las máquinas de helados en las tiendas están vacías en la mayoría. Hoy día las bebidas calientes tienen más demanda. Si yo tomo juguetes, el Perú es un
país con una característica especial. Entre el 80 y el 90% de la venta de juguetes es hacia Navidad, entre noviembre y diciembre. En otros países del mundo es 60% y el 40% en el resto del año. En el Perú no. En el Perú solo el 10% se mueve en el resto del año. Y así, cada producto tiene una estacionalidad. Y entonces yo a partir de eso genero la demanda ya mes a mes, que es la que vemos acá. Y esto lo llevo a cuánto es la demanda del primer año. Esto yo puse 2018 por poner un ejemplo. Y generé una demanda para la empresa. Y entonces yo con esa demanda ya sé cuáles van a ser mis ingresos. O sea, por un lado generé cuánta gente me va a comprar y de ahí generé con el valor de venta del producto más la estacionalidad, cómo se va a comportar ese grupo humano. Y entonces ya tengo la demanda de mi producto. Entonces, para yo determinar el mercado y mis ingresos, yo tengo que determinar el tamaño de mercado, que es lo que hemos visto cómo se determina el mercado objetivo, y a partir de él los ingresos esperados. Con esos ingresos esperados nos permite lograr una proyección relativamente aproximada, o sea, lo más cercano posible al flujo de caja real que vamos a tener y las unidades a vender, con lo cual podremos analizar el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio lo vamos a calcular y de ahí lo vamos a comparar contra esa venta que tenemos esperada y vamos a ver si el punto de equilibrio es el que, o sea, es el que la empresa necesita. De repente me encuentro que yo voy a vender 14.000 y mi punto de equilibrio es 18.000. Entonces nunca voy a llegar a poner a la empresa en punto de equilibrio, entonces siempre voy a tener que estar inyectando dinero. Pero si yo encuentro que contra los 14.000 mi punto de equilibrio es 8.000, yo sé que ya estoy encima del punto de equilibrio. Usualmente el punto de equilibrio se logra a partir, dependiendo del tipo de negocio, por supuesto, entre el sexto mes y el segundo año. ¿Ok? Hay que estar preparados para eso. Como digo, así determinamos cuáles son las necesidades de venta de la empresa, de manera que esta empresa sea viable, o sea funcional, podamos lograr utilidades, la empresa sea rentable y nuestro plan de negocios sea un concepto exitoso. Ahora, para calcular el punto de equilibrio, y antes de entrar a la parte formulada, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, la empresa solo tiene un costo fijo para toda la empresa, para toda la operación, por lo cual el cálculo del punto de equilibrio debe ser uno solo para toda la empresa. Esto lo digo porque a veces hay la tentación a hacer un cálculo de punto de equilibrio por producto. Al final lo vamos a tener, pero en el momento del cálculo yo calculo para toda la empresa, de manera en que yo sé lo que necesito. ¿Y esto cómo se hace? Yo divido los productos de la empresa
de acuerdo a su participación dentro del mix, de la mezcla de ventas de la empresa. Y entonces hago un promedio ponderado de las ventas según la proyección de la participación de cada uno en esta mezcla. Eso nos va a llevar a que al final vamos a tener números unitarios comparables. Ya lo vamos a ver cuando veamos la fórmula del punto de equilibrio. Lo importante que es poder hacer esta ponderación. Por ejemplo, yo tengo 3 productos. El producto 1 vende 20%, el producto 2 vende 50% de la venta y el producto 3 vende el 30% de la venta. Ya tengo el 100% de la venta. Entonces eso nos va a permitir calcular con el precio o sea, con el precio del producto, cuánto va a ser el precio promedio de venta de la empresa. Con el costo del producto vamos a poder calcular el costo promedio de venta de la empresa y entonces vamos a tener el margen de contribución promedio de la empresa. Con eso vamos a calcular el punto de equilibrio de acuerdo a esas participaciones y de esa manera podremos determinar, una vez que yo tengo el punto de equilibrio, que me va a decir el punto de equilibrio son, por decir un número, 5.000 unidades, yo voy a decir, bueno, 5.000 por 20% son 1.000 unidades, eso es lo que voy a vender del producto 1, 5.000 por 50%, 2.500 unidades, es el producto 2 y 5.000 por 30%, 1.500 unidades, esa es la venta del producto 3. Pero hemos tratado de manera independiente, o sea, primero hemos tratado un solo valor de margen de contribución, pero después lo llevamos a unificarlo, o sea, dividirlo por cada producto. Como les decía, si nosotros hacemos el cálculo con cada, y cuando veamos la fórmula se van a dar cuenta, con cada producto, lo que va a pasar es que vamos a generar un error de cálculo y los resultados que analicemos van a ser que cometamos errores en el análisis de la gestión de empresa. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Primero, yo trazo cuál es mi costo fijo. Viendo mi costo fijo, yo empiezo con mi costo variable. ¿Correcto? Y a partir de ahí, esto es las ventas. Donde el volumen de ventas se cruza con esta recta del costo variable, que ya es los costos totales porque están sumando el variable más el fijo, ese es el punto de equilibrio de la empresa. Esto puesto de manera matemática es el costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad debe ser igual al valor de venta unitario por la cantidad. Hasta ahí todo claro. Yo cojo mi ecuación y la
traspaso el costo variable unitario al segundo miembro, entonces tengo el valor de venta unitario por la cantidad menos costo de venta unitario por la cantidad igual al costo fijo. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo les dije hace un rato, solo tengo un costo fijo. Entonces, si solo tengo un costo fijo, tengo que trabajar con los valores de venta, que son las ponderaciones de, por ejemplo, en el mismo caso, 20%, 50% y 30%, yo tomo el valor de venta del producto 1 por 20% más el valor de venta del producto 2 por 50% más el valor de venta del producto 3 por 30%. Y ya tengo un valor de venta unitario. Igual hago con los costos. Costo del producto, costo variable del producto 1 por 20% más costo variable del producto 2 por 50% más costo variable del producto 3 por 30% y ya tengo un costo variable unitario. Hasta ahí vamos con las ideas relativamente claras. Aplicando igual la álgebra pura, yo tengo que el costo fijo es el valor de venta unitario menos el costo de venta unitario por la cantidad. Pero si yo tomo que el valor de venta unitario menos el costo de venta unitario es igual al margen de contribución, yo logro que el costo fijo sea igual al margen de contribución por la cantidad. Y llevando el margen de contribución al primer miembro de la ecuación, tengo que el costo fijo entre el margen de contribución es la cantidad en el punto de equilibrio, acá. ¿Para qué he hecho toda esta análisis matemático y simplemente no les he dicho el punto de equilibrio es el costo fijo entre el margen de contribución? Porque si yo les digo eso, ustedes van a ver una fórmula, se la van a aprender de memoria, mañana ya se olvidaron de ella, y realmente cuando tengan que ver el punto de equilibrio, van a andar buscando la fórmula. Yo lo que siempre recomiendo es, cuando yo voy a usar alguna fórmula, y lo mismo les digo a ustedes cuando vayan a usar fórmulas para algo, averigüen de dónde salen, porque si ustedes se saben de dónde salen, en un momento en que no se acuerdan de la fórmula de memoria, simplemente la generan, o sea, vienen, arman su gráfico y se dan cuenta. Costo fijo, costo variable, entonces costo fijo más costo variable unitario, y por cantidad tiene que ser igual en el punto de equilibrio al valor de venta unitario por una cantidad en el punto de equilibrio. Y esto sale del gráfico, no necesitan acordarse de esta ecuación como se planteó de memoria. Esto sale del gráfico, se ve claramente en el gráfico. ¿Ok? Entonces, esa es una forma en la cual ya no se olvidan nunca más en su vida de cómo calcular el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ustedes calculan el punto de equilibrio, tienen una cantidad en el punto de equilibrio. Esa cantidad en el punto de equilibrio, como les dije, la llevan a la cantidad por producto, igual, producto 1 por, o sea, Q por 20% es la cantidad del producto 1, Q por 50% es la cantidad del producto 2, Q por 30% es la cantidad del producto 3,
Eso lo multiplican por el precio de venta del producto 1 y más el precio de venta multiplicado por la cantidad del producto 3 y van a tener ya el valor económico en el punto de equilibrio. De esa manera ya les queda totalmente disponible. Si ustedes hacen este cálculo correctamente, pueden regresar a este cuadro de ingresos y empezar a analizar. Si mi cálculo me dice de que yo tengo, ojo, que el punto de equilibrio yo lo puedo calcular mensual, lo puedo calcular anual, lo puedo calcular, o sea, no tiene ninguna implicancia con qué cantidades trabajo. Pero si yo determino que mi punto de equilibrio está en 18.000 durante todo el año 2018, yo no voy a llegar al punto de equilibrio. Yo voy a estar poniendo dinero todo el año 2018. Mientras que si yo determino, como les dije, que mi punto de equilibrio es 6.000, yo me doy cuenta que desde el primer día del año 2018 voy a estar en el punto de equilibrio. Si fuera el primer año, es posible que el punto de equilibrio salga un poquito más alto y durante todo el primer año no vamos a llegar al punto de equilibrio. Esto no es anormal. Pero si este fuera el tercer o cuarto año, ya tendríamos que tener la seguridad de que el punto de equilibrio sea el que estamos marcando. Entonces, es importante esa parte en el cálculo del punto de equilibrio y en el análisis del mismo. O sea, hay que saber para qué nos sirve el punto de equilibrio. O sea, yo lo calculo, lo tengo y siempre he visto que mucha gente una vez que tiene el punto de equilibrio, bueno, y el punto de equilibrio, ya el punto de equilibrio es este número, pero no entran al análisis de compararlo con sus proyecciones de ventas para ver si la empresa es viable o no es viable. Este es uno de los primeros análisis para determinar si la empresa es viable o no es viable. Ya más adelante se entra a calcular la tasa interna de retorno y el valor actual neto y en conjunto podemos saber si la empresa es viable o no es viable. Eso lo vamos a mirar el día de mañana cuando veamos el tema de los presupuestos completos. Yo hago el presupuesto y voy a llegar a esos cálculos. Ya para de valor actual neto y tasa interna de retorno, básicamente se usa las formulaciones que nos ofrece Excel, de manera en que nos ahorramos el tener que calcular las fórmulas. O sea, Excel es bastante flexible y tiene una fórmula para el para el valor actual neto y para el TIR, que cuando han seguido los cursos de Excel se les deben haber explicado cómo utilizarlas. Hasta ahora espero que todo vaya caminando claro. Y
ya se dan cuenta por qué la importancia de calcular el punto de equilibrio como uno en la empresa, porque solo tengo un costo fijo. O sea, si yo cogiera en este momento y acá yo pusiera el costo fijo, pusiera las ventas del producto uno, perdón, las ventas del producto uno y los costos del producto uno, me va a salir un número. De ahí, con el mismo costo fijo, pongo los costos producto 2 y las ventas del producto 2, me va a salir otro número. Y hago igual con el 3, pero si se dan cuenta, todos los he hecho contra un costo fijo. Igual, cuando parte del costo fijo la absorbe cada producto. Ahora, ¿cómo la absorben? Eso, en el modelo que yo les he dado, se absorben de manera participativa según la venta, que es lo que técnicamente es más lógico. Pero si alguien quisiera, puede asignar una participación de costos fijos en base a los márgenes de cada producto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que de repente en el mercado hay uno de mis productos que tiene un precio relativamente bajo porque la competencia me obliga a estar ahí. Entonces, si yo lo hago cargarse el porcentaje que le tocaría del costo fijo, al final ese producto va a dar pérdidas. Pero tengo otro producto que tiene mucho, mucho margen. Y entonces ese de repente puede cargar más del costo fijo. Entonces, esas ya son decisiones administrativas que dentro de cada empresa deben analizarse y asignarse. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo una empresa que eh, tiene 4 productos, venden, ya está todo correcto. Y resulta que descubro que yo puedo hacer un quinto producto sin necesidad de hacer una inversión o una variación que me haga cambiar los costos fijos. Entonces se convierte en un producto marginal. Entonces ese producto yo podría tratarlo sin incluirlo en esta ecuación, sino solo sus ingresos. ¿Por qué? Porque no me está variando lo que yo ya tengo a nivel de costos fijos. Entonces ahí es que aparecen ciertos productos marginales que son de alguna manera, digamos, subproductos del proceso. O sea, yo tengo un proceso y dentro de ese proceso yo puedo sacar otros productos sin necesidad de incluir costos o aprovechando tiempos muertos de la planta. Por ejemplo, ¿qué sucede si con mi estructura normal el 20% del tiempo de los operarios está ocioso? Y con ese tiempo yo puedo sacar un producto adicional. Ese producto me va a dar márgenes adicionales. Entonces hay que tener eso claro en el momento del análisis y de la decisión. Cada persona, cada empresa maneja eso. Como les dije, una vez que estamos en el punto de equilibrio, debemos analizarlo con nuestro flujo de caja de ingresos para determinar en qué momento podemos dejar de inyectar en dinero a la empresa. Este análisis es importante para calcular las necesidades de inversión inicial. Ayer veíamos cuánta plata necesitamos colocar, por ejemplo, para capital de trabajo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo vamos a necesitar inyectar ese dinero? Eso lo determinamos acá. Y eso nos permite operar, nos permite plantear el valor de la inversión a hacer en la empresa. Ahora,
Analizándolo de una manera fría, el punto de equilibrio es el volumen de ventas que nos permite estar en el lugar del mercado donde no ganamos ni perdemos. O sea, en ese momento la empresa podría operar al infinito, pero no generaría utilidades, tampoco generaría pérdidas. Es un punto en el que no debemos quedarnos, pero sí nos permite, al llegar a él, hacer un alto para plantear las alternativas o ajustes de estrategia para seguir creciendo. O sea, yo en la empresa estoy iniciándome y estoy metiendo dinero. Llega un momento en que llego al punto de equilibrio. Bueno, ya no tengo que meter dinero, entonces puedo sentarme y decir, bueno, las estrategias que hemos llevado hasta ahora venían bien, pero después de este tiempo hemos aprendido algunas cosas nuevas de la empresa. O sea, cuando uno empieza un negocio, no necesariamente sabe todo del negocio. Entonces, si yo no sé todo del negocio, durante el proceso voy a aprender cosas nuevas. Y estas cosas me van a permitir hacer ajustes. ¿Ok? Yo no voy a hacer ajustes mientras estoy, digamos, perdiendo plata o metiendo plata, sino cuando llego a este momento puedo pararme y, bueno, ahora de lo que yo aprendí vamos a aprovechar esto, y vamos a cambiarlo y vamos a mejorar la performance, pero ya no me está costando ese tiempo de cambio. Por eso es que el punto de equilibrio se considera más importantes en el proceso de análisis de la gestión. Ahora, hay algo que también quiero que ustedes vean. El peor enemigo que normalmente enfrentamos los empresarios, el costo fijo. Si yo pudiera tener una empresa que fuera todo costo variable, cero costo fijo, ya, mi, eh, mi costo variable empezaría donde comienza mi venta. Entonces, desde el principio, dando utilidades. Si mi costo fijo es pequeñito, entonces costo variable parte de acá y el punto de equilibrio lo tengo mucho antes. Entonces, cuanto menos costos fijos, más se va a llegar al punto de equilibrio. Digamos que es una empresa mucho más flexible. Cuando uno hace uno de estos planes de negocios, uno debe buscar minimizar costos. Una empresa que comienza, alguien a veces se pone y dice, bueno, tengo un gerente general, un gerente de ventas, un gerente de producción, y entramos al tema de la gerentitis. No, señores, una empresa que comienza debe tener la menor cantidad de cargos posibles, la menor cantidad de planilla posible para bajar los costos fijos. Debe tener inversiones o sea, contratos de alquiler relativamente bajos, lo más bajos posibles, para costos fijos. Debe tener contratos de servicios también que nos permitan bajar los costos
fijos tengan, el punto de equilibrio va a ser menor. Y eso hace que la empresa sea mucho más dinámica en su manejo. Entonces, eso ténganlo claro. Yo siempre he dicho, el peor enemigo de una empresa es su costo fijo. ¿Por qué? Porque si algo malo pasa, yo tengo que seguir pagando el costo fijo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en la pandemia? Las empresas han tenido que dejar de operar durante un periodo de tiempo y hoy día tienen que reiniciar. Y todos están sufriendo. ¿Por qué? Porque tienen un alquiler atrasado, porque tienen personal, porque tienen costos fijos. Alguna empresa que no hubiera tenido costos fijos, de alguna manera hoy día podría reiniciar sin necesidad de enfrentar esa situación tan difícil. Entonces, es algo que deben de tener en cuenta. Realmente, y quienes tuvieron costos fijos más altos y tuvieron que parar, realmente son los que más han sufrido y son las empresas que han cerrado y se han declarado en quiebra, o esta ley americana de quiebra donde realmente no es que voy a cerrar la empresa, sino que me permite reestructurar las deudas. ¿Y quiénes fueron los primeros que entraron ahí? Las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque el costo fijo de mantener un avión es altísimo. Es altísimo realmente. Entonces, si tengo avión es carísimo. Y entonces estas empresas entran en problemas muy, muy rápido. Si los cines tienen infraestructura muy grande y tienen que pagar alquileres y entran en problemas muy rápido. Entonces hay que darse cuenta de lo que pasa. Por eso es que el punto de equilibrio es realmente importante en el análisis. En este momento me pongo a su disposición para poder absolver sus dudas. Me preguntan por un ejemplo de alimentos que hoy día se está dando por delivery. Eh, Realmente el tema de las empresas de alimentos, los restaurantes, porque una empresa de alimentos es el que fabrica alimentos envasados y los vende. Yo estoy en el rubro alimenticio, en ese, o sea, en empresa industrial. Vamos a hablar por el tema de restaurantes, que es el tema del delivery. Normalmente los restaurantes, su participación del delivery sobre el volumen de venta total no es lo más alto. O sea, los restaurantes tienen que el gran volumen de su venta era venta en salón. Esto de alguna manera lo sé porque tengo un amigo muy, muy cercano que en algún momento fue socio mío en otros negocios y que tiene una pequeña cadena de pollerías y tiene una pequeña cadena de cafeterías. Y la verdad, él no ha empezado a operar en delivery. Es más, él me dice, hables que cierre todo, porque en delivery no logro los volúmenes de ventas para justificar que la empresa tiene. Muchas de los restaurantes, casi todos sus locales estaban dentro de centros comerciales y los centros comerciales son caros en alquileres. Entonces se ve forzado a plantear muy seriamente esa parte.
¿Qué estrategias hay? Si me dicen solo puedes usar el 40% de tu aforo, de tu capacidad instalada, para cualquier empresa es bastante duro. Eh, entonces, hay que reinventarse. La de el gremio de restaurantes es la dueña del restaurante El Rocoto, comida arequipeña. Y lo que ha hecho ha sido reinventarse y convertir su restaurante en pollería. ¿Y cuál va a ser su valor agregado? Su valor agregado es de que en lugar de ofrecer las salsas clásicas, va a ofrecer salsas arequipeñas, o sea, con rocoto arequipeño, en lugar de usar huancaína, va a usar ocopa y cosas de ese tipo. O sea, realmente el tema de restaurantes va a ser muy complicado. O sea, ustedes van a darse cuenta que muchos de los restaurantes chiquitos van a desaparecer y probablemente sobrevivan las grandes cadenas, y no porque sean mucho más eficientes, ni mucho, sino porque tienen la espalda financiera lo suficientemente grande como para soportar todo este periodo de pérdidas hasta que de alguna manera la llegada de una vacuna o la llegada de una cura regresen a un nivel de normalidad. Entonces, ese es el tema. O sea, el gremio alimenticio es uno de los que más está sufriendo. Luego del gremio de turismo, o sea, ese es el que peor le está yendo, creo yo. En un negocio comercial, ¿cuáles serían sus costos variables? En un negocio comercial, los costos variables son los precios de compra de lo que yo voy a vender. O sea, estoy hablando de un negocio comercial de compra y venta. Yo compro y lo que compro, ese es mi costo variable. Porque si no vendo, no compro. Y si vendo, compro para vender. Entonces ahí se dan cuenta que es el costo variable. El costo variable es el que varía con la venta. El costo fijo es el que venda lo que yo venda, voy a tenerlo que pagar igual. Entonces, yo tengo un local donde vendo, vamos, juguetes. El local, el teléfono, la luz, el agua, el internet, etcétera, son costos fijos, porque eso los voy a pagar siempre. Pero el adquirir los juguetes para tenerlos en el local, esos son los costos variables. Porque si yo no vendo los juguetes, entonces yo no necesito adquirir nuevos juguetes. Entonces, ese es un poco el tema de los costos variables. Existen negocios, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de las ventas por delivery, por internet, y acá planteo un concepto que antes de la pandemia yo lo había estado analizando porque me sonó interesante, y es un concepto que vino de algo que leía del extranjero. Y el tema era restaurante sin local. O sea, yo tengo un restaurante, no tengo local. Todo lo que vendo lo vendo por delivery. O sea, cuando digo no tengo local, es relativo. O sea, sí voy a tener un local. El local puede estar en mi casa, puede estar en una zona de bajo valor de las propiedades, pero no me cargo un alto costo
en alquiler de un local, por ejemplo, poner un restaurante en la zona financiera de San Isidro es carísimo porque los locales son caros. Pero si yo logro que la gente que trabaje ahí delivery y yo tengo el restaurante en otro lugar donde los alquileres son más baratos, yo envío mi mercadería, mis productos ahí de acuerdo al pedido y el costo fijo es bajo. Ahí les puedo poner el ejemplo. En Surquillo, en la calle Dante, había, bueno, hoy día sigue el local con el mismo nombre, pero ya el propietario cambió y el concepto que él creó ya también cambió. Era un restaurante que se llamaba Don Menú, que además presentaba alternativas muy variadas de menú a la hora del almuerzo. Tenía como 5 o 6 entradas, 5 o 6 segundos. Pero durante la mañana él iba tomando pedidos de grupos de gente que trabajaba en empresas que por su tamaño no se permitían tener concesionarios de alimentos porque eran muy pequeños, no era negocio para el concesionario de alimentos, pero sí se permitían poder hacer estos pedidos y se hacían interesantes. Y entonces, a partir del mediodía, uno veía que varias motos que él tenía ahí iban cargando, pero no es que en una moto iban uno o dos menús, no, sino iban 10, 12, 14 menús porque iban a una sola empresa. Y de esa manera él funcionaba. O sea, quien hoy día funcione de esa manera, hace un gol. Pero el que hoy día va a abrir y va a empezar a vender en delivery y tiene su local en un sitio caro, realmente no le es negocio, como les decía. O sea, yo conozco una persona que está a punto de cerrar una cadena de 6 pollerías, 6 cafés. Eh, ¿Por qué? Porque el pagar el alquiler y el mantenimiento y el personal, además de que los protocolos que se tiene que enfrentar ahora hacen que el negocio de alguna manera se haya vuelto caro, porque el protocolo exige más. O sea, en el rubro de restaurantes, cada X tiempo el cocinero tiene que ir, bañarse, cambiarse y regresar. Entonces debo trabajar con 2 cocineros los momentos picos. Realmente suceden cosas que hay que ver. Entonces, tengan cuidado con eso. No sé si hay alguna otra duda. No, de nada, Ronald. Gracias a ti. Y Jonathan también, muchas gracias por la consulta. Eh, ¿Alguien que quiera que amplíe algo más? Bueno, señores, mañana vamos a hablar un poco del tema de puestos. Eh, ya hemos llegado al horario límite para la sesión. Ustedes saben que tenemos una hora, de las cuales son minutos de tratar el tema y 15 minutos para preguntas. Como no hay más preguntas y ya justo son las 9 de la noche, entonces los dejo hasta el día de mañana. Los invito a ver el tema de presupuestos. Creo que es un complemento bastante interesante para esto y vamos a ver ya
es donde se va culminando los procesos del plan de negocios. Faltan 4 sesiones más. Mañana, como les digo, vamos a ver presupuestos, después vamos a ver los temas de constitución de la empresa. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Buenas noches.